Las Escrituras dicen que Cristo murió por nuestros pecados. En 1 Corintios 15, cuando Pablo habla del Evangelio, dice, este es el Evangelio que yo les he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Diga, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esa frase? ¿De qué Escrituras está hablando él? Está hablando del Antiguo Testamento. Para nosotros hoy en día, al escuchar la palabra Escrituras, nos referimos a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué no podría referirse al Nuevo Testamento Pablo cuando estaba escribiendo esas palabras? Porque obviamente está escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Entonces tendría que haber referido a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Entonces quiero que piensen en esto, hermanos. Miren, Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dijimos? Conforme a las Escrituras. Cuando el Señor Jesús resucitó, dice el Evangelio de Lucas capítulo 24, que Él se le apareció, pero de manera encubierta, a un hombre llamado Cleofas, que iba caminando con su amigo, no se nos da el nombre más que de Cleofas. Cleofas y su amigo iban caminando de regreso a su villa que se llamaba Emaús. Y de camino a Emaús, Cleofas es encontrado por el Señor Jesús, quien de forma encubierta no les deja saber qué es Jesús. Probablemente traía una capucha o algo, no dice el texto, pero simplemente dice que ellos no reconocieron que era Jesús. Lo que sí dice es que el Señor Jesús le dijo a Cleofas y a su amigo las siguientes palabras en Lucas 24-26. Le dice, Jesús hablando, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y dice Lucas, y comenzando desde Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿A qué Escritura se refiere Lucas? Obviamente al Antiguo Testamento. Porque no se puede referir al Nuevo Testamento, porque está Lucas apenas escribiendo el Evangelio. ¿Me doy a entender? Entonces, Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. ¿Por qué creen ustedes que fue importante para Jesús decirle eso a Cleofas? Que él había padecido. El asunto es que Cleofas estaba muy triste porque Jesús había muerto. Cleofas todavía no sabía que él había resucitado, aunque lo tiene ahí delante. ¿Por qué creen que ha de haber sido importante para el Señor Jesús decirle a Cleofas, para que Cleofas le dijera a los demás después y Lucas algún día pudiera escribir eso? Y luego que Pablo, a quien Jesús mismo se le apareció y le dijo, este es el Evangelio que les debes dar a todos a entender. Y ambos, Jesús y los apóstoles, decían lo mismo. Cristo murió conforme a las Escrituras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué esa frasecita conforme a las Escrituras era importante para ellos de ser incluida en ese anuncio? Bueno, hoy te voy a decir por qué. El título de este mensaje es que Cristo murió conforme a las Escrituras. Yo espero, me hubiera gustado que tú hubieras traído un bolígrafo, una pluma para anotar, pero si no, probablemente lo sugieres, Adrián o alguien puede buscar a ver si encuentran los bolígrafos ahí, Antonio, el que sea. Por si alguien necesita tomar nota, tomen su Biblia, si trajeron su Biblia, y escriban en el margen de la Biblia, en la contraportada de la Biblia, las referencias bíblicas que hoy les voy a decir, porque hoy les voy a presentar los pasajes del Antiguo Testamento que profetizaron que el Mesías tenía que morir. ¿Creen que eso es importante saber o no? Jesucristo no vino y murió por accidente. La muerte de Cristo estuvo profetizada. Y hoy vamos a ver en dónde fue profetizada. Y si tú no quieres olvidar eso, vas a querer tomar nota. Y los que vean este mensaje por el video, vayan por un bolígrafo y tomen nota también. Ahí están ya poniéndolas al alcance de ustedes. Entonces, ¿en cuáles Escrituras fue profetizado que Jesús había de padecer
¿Y por qué era importante ese hecho de que su muerte había sido profetizada? Voy a responder esas dos preguntas en este estudio hoy. ¿En qué escrituras del Antiguo Testamento se avisó que el Mesías iba a sufrir y por qué es importante eso? ¿Están listos? Empezamos con la primera pregunta. Las escrituras del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías esperado por ellos, por el pueblo de Dios, habría de morir y padecer. Y lo hizo de dos maneras. El Antiguo Testamento advirtió que el Mesías habría de morir y de sufrir de dos maneras. Número uno, lo hizo de manera directa y explícita con pasajes que decían eso. Y en segundo lugar, lo hizo de manera tipológica. Voy a explicar ahora. En primer lugar, en el Antiguo Testamento hay menciones directas, hay pasajes claros que decían que el Mesías que esperaba el pueblo de Dios iba a sufrir, iba a padecer. Esto es importante porque los judíos tenían la idea de que el Mesías, cuando viniera, iba a conquistar a todos los enemigos del pueblo de Dios, iba a someter a todos sus enemigos debajo de la autoridad de sus pies. Y ellos quisieron ignorar la realidad de que el Antiguo Testamento también decía que iba a sufrir. Y omitieron esa parte de la revelación, pero hoy vamos a ver dónde dice el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que padecer. ¿Están listos? Primer pasaje directo, les voy a decir la lista completa y luego vamos a leer los pasajes. En Génesis 3:15, para los que toman nota, y ahorita les repito, Génesis 3:15, Salmo 22, Isaías 53, Daniel 9:26, Zacarías 12, versículo 7, y también es Zacarías 12, versículo 10 y 13, versículo 7. Vuelvo a repetir. Génesis 3:15, Salmos 22, Isaías 53, Daniel 9:26, Zacarías 12:10 y 13:7. Ahora bien, si tomamos en cuenta a Juan el Bautista como el último de los profetas del pacto antiguo, entonces también deberíamos incluir Juan capítulo 1, versículo 29 y versículo 36. Juan 1, 29 y 36. Porque Cristo todavía no había muerto en Juan capítulo 1. ¿Me estoy dando a entender? Y Juan era profeta. Así que las profecías del antiguo pacto que decían que el Mesías había de sufrir son esas. Ahora las voy a leer cada una de ellas. Génesis 3:15. Aquí está Dios hablando con Adán y Eva después de que pecaron. Les está diciendo Dios las consecuencias de su desobediencia y después Dios pasa y habla con la serpiente, que sabemos que es el diablo. Y cuando Dios está hablándole a Satanás, les dice las palabras de Génesis 3:15 que dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el talón. Ahora voy a explicar. Dios le está diciendo al diablo que una consecuencia de su tentación a los seres humanos va a ser que un día un descendiente varón de la mujer le va a dar un golpe mortal a Satanás. Eso significa la herida en la cabeza. Y al mismo tiempo, ese descendiente de la mujer iba a infringirle una herida temporal. Es lo que significa: tú le herirás en el talón. ¿Me doy a entender? Si tú le das un golpe a la cabeza a una criatura, pues es un golpe mortal. Si le das un golpe, una mordida en el pie, pues es doloroso, pero no es mortal. El término que usa aquí Dios nos da a entender, esa es la primera profecía mesiánica donde se nos dice que iba a venir un ser humano, un descendiente de la mujer, a poner remedio con el problema de la serpiente. ¿Está claro aquí?
En la palabra hebrea es muy clara porque dice él en masculino. Dice que iba a ser un ser humano y que iba a ser un varón. ¿Me doy a entender? Reina Valera no lo deja ver muy claro, pero la Biblia de las Américas sí. Porque el texto hebreo dice, él te herirá en la cabeza, pero tú lo herirás en el talón. Esa es la primera profecía que nos decía de un Mesías que iba a venir a darle el golpe mortal al maligno, pero que iba a ser herido este Mesías. ¿Está claro? Segundo pasaje, Salmos capítulo 22. Ahora, ¿en qué año fue la profecía que Dios le dio a Adán y Eva? Pues en el primer año de la historia de la humanidad. ¿Me doy a entender? Ahora, como eso fue escrito hasta que Moisés lo escribió por orden de Dios, Génesis 3:15 fue escrito en el año 1445 antes de Cristo. Es decir, que la escritura de Génesis 3:15 profetizó que el Mesías habría de sufrir 1445 años antes de que se cumpliera. ¿Me estoy dando a entender? Además, Cristo murió después de cumplidos 30 años. Así que casi podríamos decir 1500 años antes de su cumplimiento es la primera escritura. Porque estamos hablando no solo de la profecía oral que Dios le dio a Adán y Eva, sino de lo que la escritura registró en tinta, en escrito. Por segunda profecía del Antiguo Testamento que habla de la muerte de Jesús. Año 1000 antes de Cristo. ¿Qué año es? 1000. Salmo 22, escrito por el rey David. Versículo 1, Salmo 22. Si tú no supieras qué es el Salmo y escucharas estas palabras, ¿qué dirías tú? ¿Quién las dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesús, ¿verdad? ¿Dónde las dijo? En la cruz. ¿Cuándo las dijo? El día que fue crucificado. Pero esas palabras quedaron registradas 1000 años antes en el Salmo 22, versículo 1. En el mismo Salmo, en el versículo 16, agrega, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, perforaron mis manos y mis pies. ¿Se imaginan? Esa es una profecía increíble, ¿no es cierto? Que adelantaba cómo habría de sufrir él. Y luego dice el versículo 17, puedo contar todos mis huesos, que está diciendo que aunque iban a perforarle las manos y los pies, no le iban a quebrar ninguno de sus huesos. Y luego dice, ellos me miran, me observan. 18, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Una profecía precisa, ¿sí o no? Exactamente como él padeció aquel día en la cruz. 1000 años antes de Cristo. Esa es la segunda profecía. Tercera profecía del Señor Jesucristo. La más detallada de todas. Este pasaje usted lo tiene que recordar. Usted tiene que recordar Salmo 22, pero sobre todo este pasaje, Isaías 53. Vayan todos a Isaías 53, por favor, si traen Biblia. Isaías 53. Ahora, algunos de ustedes recuerdan el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Pero este no es el 666, pero es el 686. Diga 686. 686. Otra vez, ¿qué año es? 686 años antes de Cristo se escribió Isaías 53. ¿Está claro? ¿En qué año se escribió, se dio esta profecía? 686 antes de Cristo. ¿Está claro? Vamos a leer Isaías 53 desde el versículo 3. Escuchen lo que dice. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él,
y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor, Yahweh, Jehová, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Qué tal ese pasaje? Maravilloso, ¿no es cierto? Clarísimo de toda la obra que el Mesías habría de hacer. Sufriría por los pecadores, cargaría con sus iniquidades y después sería sepultado en una tumba de ricos. Esta es la profecía más detallada y más clara de los padecimientos del Mesías. ¿En qué año se dio? 686 antes de Cristo. La siguiente profecía, bueno, quiero aprovechar para contarles una ilustración que aprendimos hace muchos años. El doctor James Kennedy hace muchos años, cuando escribió su libro de Evangelismo Explosivo, él usó un versículo de aquí de Isaías, el versículo de Isaías 53:6, que dice: todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Dios, Padre, Yahweh, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y él dice en su ilustración, James Kennedy, que ya está con el Señor, que imagínense que todas las acciones de nuestra vida, todas las palabras que han salido de nuestra boca hayan sido escritas en un libro. Todos los pensamientos que han cruzado por tu mente fueron registrados en un libro. Todas las acciones que has realizado en tu vida fueron escritas en un libro. ¿De qué tamaño sería el libro? Allí está el registro de todos tus pecados. Esta mano representa a ti y este libro, el libro de tus pecados, está sobre ti. Es lo que te hunde en el infierno. Dios, en la persona de su Hijo, se hizo hombre, vino al mundo y vivió una vida perfecta y sin pecado. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien por su propio camino. Unos fueron narcotraficantes, secuestradores, asesinos, pero otros mentirosos, chismosos, mal pensados. Cada quien escoge su pecado favorito, pero todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Pero Dios, Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo quedamos nosotros? Gracias al sacrificio de Cristo, nuestro pecado nos es quitado. Isaías 53. Daniel capítulo 9, versículo 26. Siguiente escritura. Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Qué dice esa profecía? Pero clarísimo, ¿no?
que el Mesías habría de morir. ¿Sí o no? Clarísima. Daniel 9:26. Zacarías. Damos unas páginas adelante, sigue Oseas. Bueno, Zacarías es el penúltimo del Antiguo antes de Malaquías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí. ¿Quién es el que habla? Dios. Escuchen, ese es Dios. Yahweh hablando, Jehová. Me mirarán a mí. Estoy en el 10, Zacarías 12:10. A quien han traspasado y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Este es un pasaje que no solamente nos dice que el Mesías habría de ser traspasado, ¿se acuerdan? La lanza, sino que también dice que era Dios. ¿Observaron eso? ¿Cómo lastimas a Dios? Pues es una evidencia que Dios se iba a hacer hombre. Aquí es otro ejemplo. Este pasaje fue citado por uno de los evangelistas cuando Cristo está en la cruz y fue atravesado por la lanza del soldado. Y ahí mismo a la vuelta de la página en Zacarías capítulo 13, el versículo 7 dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Ahora aquí está Dios diciendo que Él tiene un pastor que es su pastor y que va a ser herido, y cuando sea herido las ovejas van a ser dispersadas. Este pasaje también fue citado en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús es arrestado en Getsemaní y los discípulos se dispersan. Fue herido el pastor. Fue herido. Así que Daniel escribió su profecía el año, Daniel 9:26, 536 antes de Cristo. Y Zacarías escribió sus dos profecías en el año 520 antes de Cristo. Daniel en el 536, Zacarías en el 520 antes de Cristo. Muchos siglos antes de que se cumplieran las profecías. Como dije al principio, si tomáramos a Juan Bautista como un profeta del antiguo pacto, también lo incluiríamos en la lista, porque él dijo, ¿recuerdan cuando Juan Bautista vio a Jesús? Él dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se necesita entender el judaísmo para interpretar las palabras de Juan Bautista cuando dijo el Cordero de Dios. Los judíos sabían qué representaba el Cordero para ellos. ¿Qué representaba? El sacrificio por sus pecados, según los ritos de la ley de Moisés. 2 veces dice en el capítulo 1, en el 29 y también en el 36, y vio a Jesús que pasaba, Juan Bautista, y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Así que estas 7 alusiones, si tomamos las 2 de Juan como una sola y si las separamos, 8 alusiones del antiguo pacto señalaban que el Mesías habría de sufrir. Ahora, yo dije, el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento anticiparon que el Mesías iba a padecer de 2 maneras: de manera directa con estas escrituras y de manera indirecta a través de las historias tipológicas. ¿Y eso qué es, Luis? Miren, un tipo es un animal, un objeto, una persona o un evento del Antiguo Testamento que a través de lo que narra en su relato anticipa algo relacionado con el Mesías Jesús de Nazaret. Es un objeto, un animal, una persona o un evento que la forma en que se desenvuelve esa historia del Antiguo Testamento se parece mucho a alguna de las facetas de la vida del Mesías en el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Bueno,
algunos de los tipos o de las historias tipológicas del Antiguo Testamento anticipaban específicamente los padecimientos del Mesías. Les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan mejor. Génesis 22, 2000 años antes de Cristo. ¿Recuerdan? Abraham recibe la orden del Señor de tomar a su hijo, su único, al que él ama, y ofrecerlo en sacrificio. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es eso un cuadro gráfico de lo que Dios hace con Jesús en el Nuevo Testamento? Ese es un tipo del padecimiento de Cristo, y eso fue 2000 años antes. Pero aún antes, con los mismísimos Adán y Eva, cuando ellos pecan, sabían que Dios había dicho que el día que comieran del árbol, ellos iban a morir. Pero en lugar de morir inmediatamente, ¿qué hace Dios? En Génesis 3:22 dice que el Señor los cubrió de pieles en su desnudez. Ellos quisieron cubrir su vergüenza tejiéndose delantales con hojas de higuera, pero eso no sirvió. Dios mismo los vistió a ellos con las pieles de animales. ¿Qué le tienes que hacer a un animal para quitarle la piel? Esos animales tipificaron lo que Dios iba a hacer a través del Mesías. Que Dios nos reviste por el sacrificio del inocente para cubrir nuestro pecado, nuestra culpa, y no tengamos que morir. ¿Entienden? Ese es un tipo de Cristo. El animal sacrificado en Génesis, Isaac ofrecido por Abraham, José. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, este que acabo de mencionar. Isaac tuvo 2 hijos, el mayor Esaú y el menor Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y el penúltimo de sus hijos se llamó José. José era amado por su padre y odiado por sus hermanos. Y dice Génesis capítulo 37, versículo 28, que los hermanos de José conspiraron contra él, lo maltrataron, le hablaron ásperamente y lo quisieron matar. Y al final lo vendieron. 1700 años antes de Cristo, la historia de José maltratado, inocente, siendo inocente, maltratado por sus hermanos, también es una historia que tipifica lo que Cristo habría de padecer a manos de sus hermanos los judíos. Otro ejemplo típico de Cristo en el Antiguo Testamento, en Egipto en los tiempos del Éxodo. ¿Recuerdan cuando el Señor libera a su pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? Aquella noche, la noche en que fueron liberados, ellos tuvieron que sacrificar un cordero, embarrar la sangre del cordero en la entrada de sus casas para que la muerte no alcanzara a sus familias. ¿Recuerdan eso? Le llamaban el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Porque ese cordero había muerto en lugar del hijo primogénito de la familia, para que no muriera. Murió el cordero inocente para librar al hijo mayor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Cristo es nuestra Pascua en una de las cartas a los Corintios. ¿Está claro? Otro ejemplo que anticipaba que el Mesías había de morir de manera tipológica. 2 más. En Levítico 16, cuando Dios instituye la ley para su pueblo, les dice que ellos iban a celebrar una vez al año el día de expiación. El día de expiación ellos tendrían que traer 2 animales, uno para ser sacrificado y el otro animal, un macho cabrío. El sumo sacerdote iba a poner sus manos sobre el animal, recitar los pecados del pueblo, y los pecados de todo el pueblo de Israel iban a ser imputados, acreditados, cargados sobre el animal. Y el animal iba a ser soltado al desierto. A este animal era el macho cabrío expiatorio, que la gente ha distorsionado y le llaman el chivo expiatorio. Pero no era un chivo, era un macho cabrío. Es decir, era un borrego macho. ¿Me doy a entender? Y se le llamaba el macho cabrío porque el chivo expiatorio, porque él cargaba con los pecados del pueblo
y era soltado para que muriera allá y el pueblo fuera perdonado de sus pecados. Y esto se tenía que hacer cada año, cada año. Ese chivo expiatorio, que era macho cabrío y no chivo, también tipificaba, era un tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, cargar nuestros pecados para que el pueblo de Dios fuera perdonado. Pero no cada año, sino una vez y para siempre. Y el último tipo que anticipaba la muerte de Cristo, la serpiente de bronce. Dice la Escritura en Números, capítulo 21, versículo 8, que el pueblo de Israel pecó contra el Señor. Y Dios, cansado de sus quejas y de sus murmuraciones, permitió que serpientes venenosas los agredieran, los mordieran, y ellos empezaron a morir envenenados. El pueblo arrepentido fue con Moisés y le dijo: intercede por nosotros. Entonces Moisés ora a Dios y Dios le dice: haz una serpiente de bronce, ponla en alto sobre una asta, y cuando cualquiera del pueblo de Israel sea mordido por una serpiente, voltea a la serpiente de bronce y donde quiera que la vea, a lo lejos la va a ver sobre el asta, y cuando la vea, al verla con fe, se sanará. ¿Se imaginan qué tremendo milagro? Esto nos decía que la persona mordida era culpable de haber pecado contra Dios. Por eso estaba siendo mordida por la serpiente. Pero también esto enseñaba que la persona tenía fe en la promesa de Dios. Porque si no, no volteaba al asta, ¿verdad? Pero si cree la promesa de Dios al ser mordida, volteaba al asta y veía la serpiente de bronce que Dios había levantado por mano de Moisés y se sanó. Cuando Jesús está aquella noche con Nicodemo en Juan capítulo 3, dijo en el versículo 14 y 15, así como la serpiente en el desierto fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aquella serpiente de bronce en el desierto anticipaba lo que le iba a pasar a él. No en una asta. ¿En qué? En una cruz. ¿Cierto? Jesús fue levantado en esa cruz para que todo aquel que lo mire, no con los ojos físicos, con los ojos de la fe, y crea, sea librado del veneno del pecado que mata y condena. Así que de estas dos formas el Antiguo Testamento anticipaba que el Mesías habría de padecer y de morir. Ahora, si tú hubieras sido un buen judío, es decir, si tú hubieras sido un judío cualquiera, después de los tiempos de Esdras, 400 años antes de Cristo, Esdras inventó el sistema de sinagogas, que eran casas consagradas al estudio de las Escrituras. Los judíos mandaban a los niños en las mañanas a estudiar las Escrituras en la sinagoga y miembros de la comunidad se ofrecían de voluntarios para enseñarles las Escrituras. Uno de los miembros de la comunidad se hacía el principal, el jefe de la sinagoga, había un oficial que le ayudaba, el ayudante, y se reunían los sábados en la sinagoga para estudiar todas las Escrituras. Las mujeres se sentaban a los lados, los hombres al centro, y los niños estaban ahí también entre semana estudiando las Escrituras. Cualquier judío estudiaba las Escrituras desde niños. Todas las Escrituras. Y sabían esos pasajes. Lo sabían. Entonces, ¿por qué fue tan difícil cuando Jesús apareció y padeció que aceptaran los judíos que el Mesías estaba sufriendo? Porque hubo una resistencia en ellos. ¿Acaso los profetas del Antiguo Testamento que escribieron esas cosas no captaban que estaban escribiendo de que el Mesías iba a sufrir? Sí, sí captaban. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura lo dice. Vamos todos a Primera de Pedro, por favor. Todos a Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Cerca del final del Antiguo Testamento, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros,
diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los ¿qué? Sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces los profetas del Antiguo Testamento, ¿sabían o no sabían que el Cristo iba a padecer? Lo sabían y oraban y le decían: Dios, ¿quién va a ser ese que va a padecer? ¿Quién va a ser el Mesías que va a sufrir? Porque en ellos estaba el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo también. Así que ellos sabían que el Mesías iba a padecer. Los mismos profetas que escribieron ellos captaron el mensaje. Los judíos sabían que el Mesías iba a padecer. Ahora la pregunta que tenemos que responder es: ¿por qué es importante que la muerte de Cristo hubiera sido profetizada en las Escrituras del Antiguo Testamento? No solo fue profetizada la muerte de Cristo por los profetas del Antiguo Testamento, pero por Él mismo. Pero no les voy a hablar de eso por falta de tiempo, pero si ustedes vienen el domingo, ahí les voy a hablar de las veces que Jesucristo anticipó no solo su muerte, pero su resurrección también. 8 veces, por si son pocas. Pero no nos vamos a desviar con eso. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos? Es más, no solo los judíos que rechazaron a Jesús no aceptaban que el Mesías fuera a morir. Sus propios discípulos no se hacían a la idea de que eso pudiera ser posible. ¿Por qué? Bueno, porque no querían aceptar eso. ¿Por qué si las Escrituras eran tan claras y los profetas entendidos, los judíos en los tiempos de Jesús y aún los mismos discípulos no aceptaban que Cristo había de padecer? Porque los discípulos de Jesús, al igual que todos los demás seres humanos, iguales que ustedes, estaban más interesados en ellos mismos que en Dios. En sus propios planes que tenían ellos para sus vidas y para mejorar en su vida, que en los planes que Dios tuviera para cumplir su voluntad. Por eso no querían ellos aceptar que el Mesías pudiera padecer. Y se los voy a demostrar con 3 ejemplos. Que lo que acabo de decirles no lo inventé, ahí está en la Biblia. Hasta los mismos discípulos no querían hacerse al ánimo de que era la voluntad de Dios que el Mesías padeciera. Lo que ellos querían era un Mesías que les diera la victoria. ¿A cuántos no nos gusta ser parte de un equipo ganador? ¿No es cierto? A ver, levanten la mano los losers que vinieron hoy. Hoy no vinieron. No le estoy diciendo losers a los que no vinieron. Simplemente los losers no vinieron aparte, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere ser del equipo perdedor. Y ahí tenemos a los judíos oprimidos por los romanos. Y antes de los romanos fueron oprimidos por los griegos. Y antes de los griegos fueron oprimidos por los medos. Y antes de los medos fueron oprimidos por los persas. Y antes de los persas fueron oprimidos por los babilonios. Ya están hartos. Así que ellos se condicionaron a sí mismos a leer el Antiguo Testamento, solo los pasajes mesiánicos que hablaban del triunfo del Mesías, pero de su sufrimiento y de su derrota, no. ¿Me entienden? Porque ¿en quién estaban pensando ellos? ¿En el Mesías? ¿En Dios? ¿En quién? En ellos mismos, claro, en ellos mismos. Y aquí hay 3 ejemplos para demostrarlo. Jesús está en Cesarea de Filipos, que es una región ya afuera de Israel. Se tomó, como quien dice, un retiro de descanso con sus discípulos. Ahí está Jesús, les pregunta a Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos opinan y finalmente, ¿y ustedes qué opinan? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. Fíjense, tremenda revelación. Pedro ya le cayó el 20. Jesús es el Mesías. Inmediatamente, esto está en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Acaba de decir Pedro que Jesús es el Mesías, y el Señor Jesús continúa y dice: es necesario que yo padezca y sea entregado en las manos de pecadores y muera. Y cuando Jesús acaba de decir eso, dice la Escritura, los voy a llevar allá a Mateo, que esto es muy interesante, está muy tremendo. Mateo 16, 20, fíjense cómo dice. Mateo 16, 21. Y saliendo de allí,
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Escuchen a Pedro. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. ¿Oyen esto? Pedro está reprendiendo al Jesús. El verbo que se usa aquí para reprender es el mismo verbo que Jesús usó cuando reprendía a los demonios para echarlos fuera. Imagínense Pedro. Pedro comienza a reprender al Señor Jesús, versículo 22, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te va a pasar. Tú no te mueres. No, ¿qué te pasó, Jesús? Además acabo de tener la revelación de que tú eres el Mesías. Oye, ya ni la haces. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Eso dijo Pedrito. El Señor Jesús le contesta y le dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿En realidad estaba Pedro preocupado de que Cristo no padeciera? ¿O más bien estaba preocupado de que vamos a ganar? Oye, pues ya vamos ganando. Acabamos de reconocer que tú eres el Mesías, vamos a ganar. Segundo ejemplo de cómo los discípulos tenían distorsionada esa idea. Ahora Juan y Jacobo, otros dos de los 12 apóstoles. Esto en Mateo 20, 4 páginas adelante, fíjense. En Mateo 20, versículo 18, el Señor Jesús dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él y azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino, oigan esto, ordena que en tu reino estos mis dos hijos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Acaba de decirles que él se va a morir. ¿Y en qué están pensando ellos? Ellos están pensando: hay que adelantárnoslos a Pedro y a Andrés, porque ya oímos que andan platicando ellos, y por allá anda el Felipe también, que usted, mami, póngase las pilas, ándale. Si vamos con nosotros no nos vaya a regañar, pero ni modo que usted se lo niegue. Mami. Y ahí va doña Zebedea, ¿verdad? ¿En qué están pensando ellos? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. ¿En qué están pensando ellos? Se resisten a lo que Jesús está diciendo. Él es lo único que está diciendo: yo tengo que cumplir la misión. Isaías 53. Que hará expiación, se ofrecerá como una ofrenda de expiación por ellos. Pero ellos no quieren eso. ¿Qué quieren? Que reine. ¿Me doy a entender? Y no solo quieren que Jesús reine. ¿Quién quiere reinar con él? Pues aquí los cuates, ¿no? Nosotros primero. Tercer ejemplo. Ya lo mencioné el tercero. Cleofas. ¿Se acuerdan? El de Lucas 24. Va muy triste Cleofas caminando hacia Emaús con su amigo. Y el Señor Jesús se le aparece así, como ya dijimos, encubierto. Cleofas no sabía que Jesús había resucitado, así que estaba muy triste todavía. Y al cruzársele encubiertamente, Jesús empieza la conversación con él, con el amigo de Cleofas. Y hay un punto en esa conversación que Cleofas le dice a Jesús esto. Escuchen con atención. Lucas 24, 21. Dice Cleofas: pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. ¿Captan lo que estamos diciendo? ¿Qué es eso de redimir a Israel? De los romanos, de eso está hablando. Nosotros esperábamos que este Jesús, varón profeta, poderoso en palabras, nos iba a redimir por fin al pueblo de Israel. Cleofas lo está diciendo y dice nosotros, no dice yo. Esto era el espíritu que dominaba a los discípulos de Jesús. Sabían las escrituras que profetizaban de sus padecimientos, pero se resistieron a ellas. ¿Qué querían ellos? ¿En quién estaban pensando? En ellos mismos.
¿Qué nos dice esto? Todos ellos interpretaban la palabra de Dios, las predicciones de Jesús, centraban su teología en ellos mismos. No prestaron atención cuidadosa a las verdaderas intenciones de Dios cuando reveló las Sagradas Escrituras. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ellos leyeron las Escrituras con los lentes de yo primero. Sí leyeron las Escrituras, pero las interpretaron pensando en su beneficio y no en el contexto de la teología bíblica. ¿Me doy a entender? La mentalidad centrada en nosotros mismos es el obstáculo número uno para entender correctamente las Escrituras y para reconocer a Cristo como el único Señor y Salvador. Hermanos, ¿no es esta la misma manera en que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas? Sí leemos las Escrituras, leemos la Biblia, pero ¿cómo las interpretamos? Místicamente. ¿Qué es eso de místicamente? Ay, Dios me está hablando, hoy me va a pasar algo bueno, hoy todo es yo y todo que me va a ir bien. ¿Soy yo el centro de veras del plan de Dios? ¿O es Él y Cristo el centro del plan de Dios? Muchos, incluso decimos ser cristianos, leemos la Biblia solamente de forma convenenciera. La sacamos de contexto y la torcemos sin importarnos realmente la teología bíblica. Lo que nos interesa es andar buscando señales proféticas, místicas, emocionales, de interpretar la Biblia así, como que somos el centro. Hermanos, les digo algo, la mayoría de iglesias que dicen ser cristianas así predican la Biblia. El mensaje de sus sermones es: tú eres la persona más importante para Dios. Eso es una herejía muy grave, es falso. ¿Saben quién es la persona más importante para Dios? ¿Quién? Dios mismo. Es que tiene que ser así. Si aquí tengo un anillo de oro de 24 quilates con un diamante incrustado y aquí tengo un anillo de plástico, esos de 25 centavos, ya saben de cuáles, ¿no? El huevito, decían allá en México, los del Conflakes. Uno de diamantes, uno de plástico. ¿Se te hace justo que yo ponga un precio más caro que este? Es una locura. ¿Por qué? Porque no lo vale, no vale este más que este. ¿Quién es la persona más valiosa de todo el universo? ¿Es Dios? ¿O no? ¿Hay alguien más? Por lo tanto, la persona más importante para Dios, ¿quién tiene que ser? Él mismo. Eso es lo único coherente con lo razonable. Nosotros no somos el centro, es Dios y es Cristo. En Efesios 1, 10 y 11 se nos dice que todo gira alrededor de Cristo, porque Él es Dios. Cuando leamos la Biblia debemos pedirle a Dios: ayúdame a entender tu palabra en su contexto, dentro del plan que tú tienes para nosotros, y no torcerla para que encaje mis ideales y mis sueños. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ese es el error que ellos cometieron. ¿Saben cómo respondió Jesús a esa realidad? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro, no? Es decir, a esta manera de interpretar las Escrituras centradas en nosotros mismos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Lo regañó. Le dijo: apártate de mí. ¿Te gustaría que Cristo te diga eso a ti? Paola, apártate de mí. Neri, apártate de mí. ¿Te imaginas qué duro debe haber sido para Pedro después de lo que acaba de decir? Es el Mesías y ahora le está diciendo apártate, y todavía le dice Satanás. ¿O no? ¿Por qué le dijo Satanás? ¿Quién aconsejó a Pedro sin que él se diera cuenta con esa idea? El diablo no está buscando siempre que lo adores a él. Él nomás quiere que tú te centres ¿en quién? En ti mismo. Con que te centres en ti mismo, esto ya es evidencia de que el diablo ganó terreno en tu vida. ¿Captan el punto? A Cleofas, ¿qué le dijo Jesús?
¿Saben qué le dijo Jesús cuando Cleofas dijo, es que esperábamos que él viniera y mira, lo mataron? Y Jesús no se aguanta y en Lucas 24:25 le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué le dijo? Ay, pobre Cleofas, yo te comprendo, pues con una trauma como ese, no tuvo compasión. Jesús te fue directo y duro y a la cabeza sobre el Cleofas, le dijo, insensato. ¿Sabes qué significa eso? Insensato. Es una insensatez estudiar las escrituras e interpretarlas bajo el lente de que yo soy el centro de todo. Es una insensatez. Tardos, lentos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Qué es eso? Incredulidad deliberada. Estás viendo que dice Daniel 9:26 que el Mesías habría de morir y dices, no. A lo mejor ya cambió de opinión, a lo mejor va a ser otro Mesías. O sea, tardo de corazón. Esta frase de Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer, identifica la raíz del problema de toda persona. Insensatez al torcer las escrituras. Incredulidad deliberada. Por eso, hermanos, debemos orar. Porque a menos que Dios intervenga para revelar a las personas su verdad, es literalmente imposible para los seres humanos aceptar la escritura, porque no quieren ni pueden aceptarla. Ellos quieren seguir siendo el centro, y usted también y yo, por naturaleza somos así. ¿Y cómo lo sabemos? Si ustedes leen Lucas 9:45, cuando Jesús les acaba de decir, el Hijo del Hombre va a padecer, y dice que ellos no podían entender, porque sus corazones habían sido cerrados. Lo mismo dice en Lucas 18:34, ellos no podían aceptarlo. En Lucas 24:45 aquí mismo dice finalmente que el Señor les abrió el corazón para que entendieran. Solamente cuando Dios interviene rompiendo esta dureza, esta cerrazón que traemos nosotros de fábrica, de vivir centrados en nosotros mismos, es que las cosas cambian. Por eso debemos orar, hermanos. ¿No conoces gente así? Por más que le hablas de Dios, pero dices, ¿pero qué? ¿Cómo le hago? Ora para que Dios abra el corazón, porque Él es el único que puede abrir. ¿Cómo te abrió el tuyo? O algo, a lo mejor entre nosotros todavía algunos que no están abiertos. ¿Cuáles son los retos que nos deja esta reflexión? Acuérdense, estamos hablando de que Cristo murió conforme a las Escrituras. ¿Por qué es tan importante entonces que Cristo murió conforme a las Escrituras? Aquí te van los retos de esta reflexión. El primero es, confía en las Escrituras. Confía en las Escrituras. Dios quiere consolidar tu respeto y tu confianza en sus Escrituras. Así como fueron dadas, interprétalas de una forma sencilla. Acepta las Escrituras. Segundo reto, estudia las Escrituras con seriedad. Estudia las Escrituras. Dios quiere concientizar a cada creyente de la importancia del estudio bíblico centrado en sus propósitos, no en las interpretaciones emocionales místicas que son tan populares el día de hoy. O este pasaje significa para mí esto. ¿Y para ti qué significa? No, pues para mí significa esto. ¿Y para ti qué significa? ¿Te digo algo? Lo que signifique para ti no tiene importancia. Lo único que importa es lo que significa para Él. ¿Qué significa el pasaje en su contexto? Realmente, ¿qué es lo que Dios quiso decir por medio de esta escritura? Eso es lo importante. Lo que signifique para ti sale sobrando. ¿Me doy a entender? Por eso es importante que te tomes en serio aprender a estudiar la Biblia en su contexto, para que seas librado de la reprensión de Jesús, como a Pedro. Apártate de mí. Tú eres en las Escrituras porque tú estás centrado en el hombre y no tienes la mente en las cosas de Dios. Tercer reto, comprende la importancia eterna de la muerte de Cristo.
¿Ustedes creen que la muerte de Cristo no iba a ser tan importante para Dios que lo quiso decir desde tan temprano como el día que Adán y Eva pecaron? Sí, es el evento. La muerte de Cristo tiene una importancia dentro del plan eterno que es como el monte Everest de toda la historia desde la perspectiva de Dios. Es la cúspide de la historia universal en la perspectiva de Dios. Y aquí la pregunta entonces es, ¿y también la cruz es la cúspide en tu historia, en tu vida? ¿O nada más en la vida de Dios? ¿Quién es más importante, Jesús y la cruz o tú y tu corona? En la historia de Dios, la cruz de Cristo ese día es en la médula de la historia del plan de Dios. Y el último reto, abandona el misticismo bíblico. Misticismo bíblico. Dios quiere fortalecer tu relación con Él con base en hechos de verdad, no con base en las sugestiones, es que tú sientes, o en las sugestiones de un grupo. Dios quiere que seamos cristianos bíblicos, no pseudobíblicos. Hoy en día las iglesias usan la Biblia, pero ¿cómo la usan? Tú debes de cultivar una auténtica experiencia de conversión y de comunión con Dios. La Biblia es un libro real y se revela la voluntad de Dios en él. ¿Y sabes para qué se nos dio? Para que la muerte de Cristo y la verdad de la Biblia hicieran posible que tú y Dios se reconciliaran. Que tú regreses a Él por medio de Cristo. Que puedas hablar con Dios y Él escuche tus oraciones, perdone tus pecados, te escuche en el día de tu angustia, corrija tu manera de pensar, fortalezca tu ser interior con su Espíritu Santo, te llene de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio. Te llene el corazón de perdón, de misericordia, de justicia. Dios quiere que te parezcas más a Cristo por dentro, en tu corazón, que te dejes transformar, que te dejes perdonar. Dios quiere hacer todo eso y lo hace a través de su verdad, para que tengamos una amistad, para que platiques con Él cuando vas por el camino y cuando te acuestes y al levantarte y le hables a tus hijos de Él verdaderamente como Él es, no en caricatura, sino a todo color, como se revela auténticamente en su teología, en su Biblia. Que tengas comunión con Él, que te conviertas de verdad. Cristo murió, conclusión, una sola vez por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahora ya sabes por qué. Y desde entonces, ¿sabes qué hace Jesús desde entonces? Desde que ya Él murió y resucitó y ascendió al cielo. ¿Y qué está haciendo Jesús ahora? Algunos de ustedes lo saben. Romanos 8, versículos 34 en delante. Él intercede por nosotros. Él habla a favor de nosotros. ¿No debería esto que leímos hoy llenarnos de gozo, hermanos? De gratitud. ¿No debería alentar nuestro compromiso a estudiar su palabra de una forma seria y mantener nuestra comunión con Dios? Gracias a Dios por Cristo, por su muerte y por las escrituras que fueron cumplidas aquel día. Oremos. Gracias damos, Padre, por la muerte de Cristo, por las sagradas escrituras, porque nos das tu Espíritu para poder entenderlas desde tu punto de vista y no desde el nuestro. Oro para que esta enseñanza, Señor, cale hondo y eche raíces en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.